Bienvenido, que Dios te bendiga poderosamente. Soy tu hermano Nico y hoy comenzamos la clase número 2. Estuvimos hablando en la primera clase acerca de la responsabilidad del cristiano y hoy también hemos querido poner un título a esta clase y es la forma en la que presentamos el Evangelio. Porque si es importante saber que tenemos una responsabilidad, también es muy importante la forma en la que vamos a presentar dicho Evangelio. Ahora, seguro que has escuchado una estadística que dice que miles de personas cada día aceptan a Cristo. Y hay un censo que dice que el 80 y el 90% de esas personas que decidieron aceptar a Cristo hoy están fuera de la fe. Y eso es por la causa en la que en este nuevo tiempo se presenta el Evangelio. Mira, hubo una iglesia que consiguió evangelizar a 294.000 personas, entre hombres y mujeres que confesaron a Cristo. Pero de esas 294.000 personas, solo permanecieron en la fe 14.000. Y estos son datos de nuestro tiempo. Este gran problema no sucede por falta de seguimiento discipulado, sino más bien porque la Iglesia se ha apartado de la manera bíblica de presentar el Evangelio. Ahora, ¿cuál es la forma bíblica? Podemos verlo en la forma en la que nuestro Señor Jesucristo presentó el Evangelio. Creo que es el mejor de los ejemplos a la hora de poder tomar un ejemplo en la forma en la que nosotros deberíamos comenzar a evangelizar esas almas. Si tienes Biblia, lee conmigo Mateo capítulo 10, verso 17, la historia del joven rico. Dice así la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, dentro de este relato en el que estamos viendo un encuentro entre el joven rico y nuestro Señor Jesucristo, todos sabéis que este joven se acercó para seguir a Cristo. Ahora, cuando este joven estaba entablando esta conversación con Jesucristo, dentro de este relato no vemos a Jesús diciéndole: hay una gran necesidad que yo solo puedo llenar. Y si hoy repites conmigo esta oración y dejas que entre en tu corazón, tendrás amor, gozo, paz y como final te espera la vida eterna. Pero ¿cómo comenzó Jesús verdaderamente a tratar la vida de este joven? Jesús comenzó a decirle: ¿por qué me llamas bueno? Porque cuando este joven se acerca le dice: Maestro bueno. Ahora, Jesús quería corregir el sentido que le daba la palabra bueno. Tú fíjate la forma en la que Jesús comienza a administrar esta vida. Quiero que seas consciente de que este relato bíblico está en otros evangelios. Y en uno de los evangelios donde dice la palabra del Señor que mirando a este joven le amó. Es decir, no podemos dudar dentro de este relato bíblico del amor que Jesús sentía por la vida de este joven. Dice, mirándole le amó. Yo no entendía esa expresión que dice la palabra del Señor hasta que el Señor me hizo recordar aquella madre que tiene a su niño en sus brazos, ese niño recién nacido, y la madre, muchas veces nosotros hemos sido testigos de ello, una madre que ha dado a luz a su pequeño y lo tiene en sus brazos, no dice nada, solo le mira, pero no hace falta que la madre diga nada, en su mirada queda implícito que daría las vidas que tuviera para cuidar a su pequeño. Bueno, cuando la palabra de Dios dice que mirándole le amó, Jesucristo por medio de esa mirada también estaba expresando algo. Es el gran amor que sentía por él, el amor de uno que estaba dispuesto a entregar su vida por él. Pero como vemos Jesús, a pesar de amarle tanto, quiero que entiendas la forma en la que presentó el Evangelio a su vida. Él se acerca diciéndole, Maestro bueno, y ahora Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, ese es Dios. Y el Señor corrige a este hombre del sentido que le daba la palabra bueno. Y después le presenta los 10 mandamientos.
5 de ellos, de los que se habla aquí, son los mandamientos sociales. No mentirás, no mates, no cometas adulterio, no robes. Ahora, todos sabemos lo que él respondió dentro de esta historia. Todo lo he guardado desde mi niñez. Y Jesús le indica la esencia del primero y segundo mandamiento. Y dijo, hay una cosa que aún te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Ahora, la Biblia dice que él se marcha triste. Y ahora hago yo una pregunta. ¿Es que acaso Jesús no sabía que no se pueden guardar los 10 mandamientos? Es decir, no somos salvos por guardar la ley, somos salvos por gracia. Y Jesús no le habló del amor de Dios. Jesús no le habló de la gracia de Dios. Jesús no oró con él. No salió tras de él y le dijo, mira, espera, vamos a mi casa, yo te voy a invitar, vas a cenar conmigo y tranquilamente, sin polémicas, vamos a hablar de tu discipulado. Pero la realidad es que Jesús, para evangelizar, lo primero que vamos a aprender es que Jesús preparaba el corazón del hombre para la gracia de Dios. Porque el verdadero evangelismo trata de hacer entender al hombre su verdadera condición. Y cuando entienda su verdadera condición, éste se dará cuenta de que necesita un Salvador. Es decir, Jesucristo estaba preparando el corazón de ese joven. Y es que el enemigo en este tiempo no está interesado en que sepas la forma bíblica del evangelismo. Porque con el paso del tiempo él ha torcido la forma bíblica para poder quitar eficacia. Por eso, mi querido hermano, nosotros no debemos presentar a Jesús como el genio de la lámpara mágica. Y en otras ocasiones vemos a siervos presentar a Jesús como un mendigo que desea entrar en el corazón del hombre. Y hay textos bíblicos que se están malinterpretando para esta tarea. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora, la realidad de este texto es que la iglesia de la Odisea, por su conducta, había echado a Cristo de sus vidas y tenían a Jesús a la puerta. Pero este no es un ejemplo bueno a la hora de presentar a Cristo, hermanos. No podemos forzar la Escritura para decir algo que no está diciendo. A la hora de presentar, hermanos, el mayor mensaje que Dios ha depositado en nuestras vidas, el mensaje de la reconciliación. Porque tenemos que hacer entender a aquellos que nos escuchan que Jesucristo no es el beneficiario, el que se beneficia de la relación con el hombre. Es el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, el que se beneficia de su relación con Cristo. Y lo que las personas tienen que sentir cuando comenzamos el evangelismo es ese sentimiento de culpa y desesperación, que sean conscientes de su destino sin Cristo. De esa forma no tomarán a Cristo como un mendigo que está a la puerta, sino como verdaderamente es el Salvador de nuestras almas. Por eso el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Que dice la Biblia que la ley de Dios es tan perfecta que convierte el alma. Y para poder ilustrar la ley de Dios, veamos este ejemplo o esta ilustración dentro de lo que es la ley civil. Imagínate que yo te diga, mira, tengo una buena noticia para ti. Alguien ha pagado una multa de 25.000 euros por ti. Ahora, si yo te dijera eso, esa noticia no sería una buena noticia para ti. Incluso esta noticia sería algo insultante, porque de alguna forma, si tú no eres consciente de lo que yo trato de decirte, cuando tú escuches esta noticia puedes sentirte ofendido, porque estoy insinuando que has infringido la ley cuando tú crees que no lo has hecho. Ahora, imagínate que yo te dijera que cuando tú venías
a este lugar para encontrarte conmigo, un policía te vio conduciendo a 100 kilómetros por hora, en una carretera peatonal de 30 kilómetros por hora, y había 10 señales claras, pero tú pasaste de largo a 100 kilómetros por hora. Hiciste algo que fue muy, muy peligroso. Y la ley iba a actuar contra ti cuando alguien que ni siquiera conoces llegó y pagó la multa por ti. Y ahora yo te diría, eres una persona muy, muy afortunada. Ahora, ¿puedes entender que cuando te dicen lo que has hecho mal es cuando las buenas noticias tienen un verdadero sentido? Si yo no traigo información clara de que has infringido la ley, las buenas nuevas parecerán necias e incluso ofensivas. Por eso cuando nos acercamos a un pecador entenebrecido y digo que Jesucristo ha muerto en la cruz por tus pecados, para él será una noticia sin sentido e incluso puede sentirse hasta ofendido. Por eso la palabra de Dios dice, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Es decir, para una persona que no cree es ofensivo, porque él no se cree pecador. Él no necesita ese mérito, esa gracia. Y desde su propia conciencia incluso cree que hay peores personas que él. Pero si nosotros evangelizamos en la forma en la que lo hizo nuestro Señor Jesucristo, seguro que nuestra noticia tendrá verdaderamente un sentido, mostrando la ley divina, mostrándole lo que ha hecho mal, que ofendió a Dios transgrediendo su ley. Entonces entenderá que es convicto de la ley. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, después de esto, de mostrarle su condición, la noticia de que alguien pagó la multa por él, ahora sí que para él tendrá un verdadero sentido, porque lo que hace la ley de Dios es que nos deja sin argumentos. Romanos capítulo 3, verso 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esta es la función de la ley, cerrar la boca del pecador, y esa persona no puede decir hay alguien mucho peor que yo, sino que la ley condena a todo el mundo, hace que todo el mundo sea culpable delante de Dios. Por eso en Romanos capítulo 3, verso 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Porque lo que la ley hace, mi querido hermano, es que nos transmite el verdadero sentido del pecado. Nos hace conscientes de la realidad que tenemos sin Cristo. Por eso, 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Mira lo que dice Romanos, capítulo 7, verso 7. Mira lo que decía Pablo. Dice, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Mira lo que dice, en ninguna manera. Y ahora dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ahora Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 3, verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, la palabra ayo aquí significa persona a la cual se le encomienda el cuidado de un niño para que supervise su educación. Y en el Nuevo Testamento este término es traducido en el griego como pedagogos y está usado por Pablo en 1 Corintios capítulo 4, verso 15. Y ahora, en su definición esta palabra significa que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Lo que la palabra de Dios dice, mi querido hermano, es que la ley nos guía, nos lleva a Jesucristo para poder ser justificados por la fe en su sangre.
La ley no nos ayuda, sino que nos deja como indefensos, culpables ante un Dios justo y santo. Es decir, no somos salvos por la ley, sino por la gracia de Dios por medio de la fe. Ahora, la ley solo nos muestra que estamos sucios, desesperados por la purificación de un Dios bueno y misericordioso. Ahora, la tragedia del evangelismo moderno, hermanos, es que han cambiado la forma de traer las almas a los pies de Dios. Y la forma para traer esas almas fue prometer una vida terrenal mejor. El evangelio, hermanos, se ha degenerado ofreciendo una vida, hermanos, donde solo prometen amor, gozo y paz y una vida de felicidad completa. Por eso, cuando presentamos este tipo de evangelio y hay creyentes, hermanos, que están pasando por tribulaciones, por momentos de dificultad, ellos rápidamente pierden el gozo y la paz, se sienten engañados y defraudados, porque tienen un evangelio que se ha centrado en el hombre y no en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio, la ley, hermanos, la condenaba. ¿Qué decía la ley? Que debía ser apedreada. Y algunos dirán, no podemos condenar a la gente. Y es verdad que no podemos condenar a la gente, porque esas personas ya están condenadas. Juan capítulo 3, verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que la ley está haciendo es que nos está mostrando el verdadero estado del hombre, el de la condenación. Tú imagínate por un momento que tienes una mesa de madera. Sacudes el polvo, abres las cortinas dejando pasar la luz del sol. ¿Qué ves en la mesa? Polvo. Ahora, ¿la luz creó el polvo? No. Solo dejó ver que había polvo. Y cuando nosotros nos tomamos el tiempo para retirar la cortina del lugar santísimo y permitimos que esa luz que es la ley de Dios, brille en el corazón del pecador, lo que pasa es que se ve a sí mismo en verdad. El mandamiento es esa luz. Es la luz que le permite ver al hombre en su alma, a su alma, le permite ver su alma delante de un Dios santo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 7, verso 7. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Dice, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, fue la ley de Dios la que mostró en Pablo su verdadero estado de pecado. Fue la ley la que le permitió ver sus tinieblas. Ahora, ¿cuál es la consecuencia, mi querido hermano, de no presentar el evangelio como corresponde? Pues porque si no lo presentamos como corresponde, sin presentar verdaderamente el evangelio, hermano, sin mostrar la ley de Dios al corazón de los pecadores, el pecador no se verá pecador, no verá verdaderamente las tinieblas que hay dentro de su alma y por lo tanto no estará preparado para recibir la gracia de Dios. Porque quiero ilustrarte este pensamiento. ¿Qué granjero que verdaderamente se considera un buen granjero echaría la semilla en tierra dura? Primero lo que haría es preparar la tierra para después plantar su semilla. El evangelio, mi querido hermano, el evangelio moderno, lo que está haciendo, hermanos, es echar la semilla de la palabra en un corazón de una humanidad dura y sin reformar, que necesitan encontrarse con la ley de Dios. El evangelio que presentaba Cristo era ley al soberbio y gracia al humilde.
Por eso en los relatos bíblicos nunca verás a Jesucristo dando las buenas nuevas y la gracia de Dios a una persona soberbia. Porque la palabra de Dios dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. ¿Cómo presentó Cristo el Evangelio, hermanos, a los fariseos? Lo podéis leer en el capítulo 23 del libro de Mateo. Ahora, ¿cómo lo hizo al ladrón de la cruz? Fue con misericordia. ¿Por qué? Porque él, primeramente, el ladrón reconoció su pecado. Cuando el otro ladrón estaba condenando a Cristo, cuando le estaba injuriando, este le manda a callar y le dice: a la verdad nosotros merecemos lo que tenemos, pero qué mal hizo. Reconocía su pecado, pero también reconocía a Jesucristo, hermanos, como justo, como santo. Y ahora le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le reconoce como aquel, hermanos, que era capaz de poder salvar su vida. Por eso el Señor le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Cristo, a la hora de presentar el Evangelio, lo hacía así. Presentaba la ley para quebrantar el corazón duro y el Evangelio que sanaba el corazón quebrantado. Miren, un doctor nunca daría una receta a un paciente que no está convencido de su enfermedad. Imagínate que el médico te dijera: tengo esta cura para tu vida, pero el paciente no estuviera convencido de que está enfermo. Tiraría la receta y no se lo tomaría en serio. Pero si en lugar de eso te dijeran: tienes una terrible e incurable enfermedad, veo 10 síntomas claros en tu piel y si no me escuchas, vas a estar muerto en poco tiempo, estoy seguro que esa persona diría: ¿qué debo hacer? Esa persona se tomaría en serio las indicaciones y las recetas médicas, porque ha entendido que de verdad está enfermo. La enfermedad es el pecado, mi querido hermano, y la cura el Evangelio. Y si nos preocupamos de verdad por aquellas almas que se pierden, debemos tomar el tiempo para que a través de la palabra entiendan que están enfermos. Las conciencias de dicha enfermedad es tener presente que verdaderamente es pecador. Porque la ley de Dios confronta la conciencia del pecador. Hay ejemplos bíblicos, hermanos, otros ejemplos bíblicos, de cómo Jesús, hermanos, presentaba estos principios. En el capítulo 4 del libro de Juan, todos sabemos que Jesús está con la mujer samaritana. Ahora, Jesús cuando habla con la mujer samaritana, hermanos, quiero que te des cuenta que lo hace por medio de una conversación común para entablar una conversación. Pero esa conversación cambia, hermanos, para luego mostrarle verdaderamente una conversación espiritual. Es decir, dentro de esa conversación en la que Jesucristo trata de hablar con aquella mujer, cuando Él se acerca y le pide de beber, lo que Jesús estaba tratando de hacer es entablar una conversación con ella. Pero a medida que esa conversación, hermanos, continuaba, ahora Jesús cambia esa conversación al ámbito espiritual. ¿Y cuál es el momento donde el Señor cambia esa conversación al ámbito espiritual? Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelve a repetir la misma forma de presentar el Evangelio, lo hace con la ley de Dios. Con el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Cuando el Señor Jesucristo está hablando con ella y le dice: ¿dónde está tu marido? Y ella responde: no tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Cristo le estaba presentando la ley para descubrir las tinieblas de su alma. Y ella, mi querido hermano, respondió, hermanos,
con sinceridad, reconociendo que verdaderamente su alma permanecía entre tinieblas. Ahora, ¿qué hizo Cristo después de que ella reconoce que es una mujer pecadora? Jesucristo lo que hizo, hermanos, es presentarle la solución. Y ahora Jesús le dice que ella había escuchado que el Mesías tenía que venir. Y Jesús en el verso 26 del capítulo 4 dice, y Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Es decir, Jesús comenzó a hablar una conversación normal con ella para cambiarla a un ámbito espiritual. Y cuando Jesús trata de llevarlo a un ámbito espiritual, quiero que notes que Jesús lo hace siempre con la ley de Dios, porque quiere confrontar la conciencia del pecador. Y ahora cuando la mujer samaritana es consciente de que es una mujer pecadora, ahora Cristo sí se revela como el Salvador, como el Mesías. Y eso es lo que tenemos que hacer, mi querido hermano, cuando nosotros presentemos el Evangelio. Si de verdad queremos que las almas se arrepientan, hermanos, no solo tenemos que sentir pasión por las almas, sino también tenemos que saber, hermanos, presentar el Evangelio de Dios. Imagínate en esta bendita tarde que tuvieras la oportunidad de hablar con alguien de nuestro Dios. Si de verdad quieres que ese alma se convierta, tienes que hacerle entender que su alma está en pecado, que su alma está verdaderamente en tinieblas y que se tiene que enfrentar ante un Dios justo, santo. Y miren, habrá gente a la que le preguntes a la hora de poder evangelizar su alma, para que ellos sean conscientes, tendrás que hacerlo con la ley de Dios. Y puedes hacerlo de tres formas muy sencillas, con tres de los mandamientos del Señor. Por ejemplo, ¿has mentido alguna vez? ¿Has robado? ¿Has cometido adulterio? Ahora, esta persona seguro, si es sincera consigo mismo, te responderá que sí que han mentido alguna vez, que con seguridad ha robado. Y cuando presentamos el mandamiento del adulterio, tenemos que agregar que nuestro Señor Jesucristo dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya ha pecado con ella en su corazón. Es decir, con la sola intención de mirar deshonestamente. Y si esta persona es sincera consigo mismo y no tiene a Dios en su vida, reconocerá estos pecados. Y reconocerá que es un mentiroso, un ladrón y un adúltero. Y esos son solo tres de los muchos mandamientos. Y a esa persona deberemos hacerle entender que algún día tendrá que enfrentarse ante un Dios justo y real. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Seguro que te diría alguno, Dios es un Dios bueno y me va a dejar ir. Y tú podrías decirle, ¿harías eso ante un tribunal en este mundo? Cuando un juez te dijera algo que alegar antes de dictaminar sentencia, ¿tú qué le dirías? ¿Le dirías lo mismo? Miren, yo sé que usted es un juez bueno y seguro que, como es un buen juez, me va a dejar que me marche. ¿Sabes qué te respondería ese juez? Te respondería, porque soy bueno, voy a intentar que se haga justicia. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Que Dios no tiene por justo al culpable.
Aquellas cosas por las que muchos esperan que Dios le librará de ese juicio serán las mismas por las que se le condene. Porque si Dios es bueno por naturaleza, Él se asegurará de que se haga justicia, de que la gente sea castigada por lo que ha hecho. Y la Biblia dice que Dios castiga el pecado donde quiera que esté. Dios castigará a los asesinos, a los violadores, pero tan bueno es Dios, tan bueno y santo es, que condenará al mentiroso, al adúltero, al ladrón y al blasfemo. Ahora, después de presentarle la ley de Dios, y que esta persona verdaderamente vea su condición, él se enfrentará o será consciente de que debe enfrentarse ante un Dios justo y real. Y si de verdad está convencido, ¿sabes qué dirá? Dirá aquella famosa frase: ¿qué hago? Esa verdaderamente es la respuesta de un alma que verdaderamente es consciente de su ruina espiritual sin Dios. Por eso nosotros lo podemos ver, hermanos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Cuando llega el día de Pentecostés, hermanos, el Espíritu Santo desciende y ahora Pedro comienza a hacer la obra que Jesucristo le había encomendado. Y comienza, hermanos, a predicar al pueblo, relatando acerca del pacto que Dios tuvo con David y cómo a través de ese pacto llegaría, hermanos, nuestro Cristo. Y ahora Pedro le dice: a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Pedro está hablando de que ellos fueron testigos presenciales de que Jesucristo padeció, murió y resucitó al tercer día. Y en el verso 36 dice la palabra del Señor que Él ahora les confronta con una verdad. Dice: vosotros crucificasteis al Señor. Le matasteis. Es uno de los mandamientos. Y al oír que ellos habían, hermanos, consentido la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en el verso 37 dice: y al oír se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Se dan cuenta? Ellos reconocieron su culpa, reconocieron que habían pecado, pero en el momento que el pecador ha reconocido su culpa, ha reconocido su pecado, no podemos dejarle ahí. Y ahora Pedro, hermanos, les muestra la gracia de Dios. Dice, y Pedro les dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque cuando un alma se arrepiente, no hace falta que lo empujes a los pies de Cristo. Ellos mismos, viendo su condición, correrán a los pies de Cristo buscando su gracia y su misericordia. Y para eso necesitan que se les presente el Evangelio, hermanos, de la forma correcta, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y como más tarde también hicieron los apóstoles. Miren, hay mucha necesidad de que se presente el Evangelio. Pero si no lo hacemos de la forma correcta, cuando estas vidas vengan a Cristo, muchos de ellos ante la adversidad se sentirán decepcionados. Otros pensarán, hermanos, que le están haciendo un favor al Señor sin verdaderamente arrepentirse, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no se les presentó el Evangelio de la forma correcta. Por eso, mi querido hermano, nosotros no solo tenemos la responsabilidad de saber que tenemos que presentar el Evangelio, sino hacerlo de la forma correcta. Espero que esta clase haya bendecido tu vida. Como ya has visto, son pocos minutos los que estamos, son unos 33 minutos. Y quiero, hacer un resumen de lo que hasta ahora se ha dicho, ya recordar que en la primera clase se habló de la responsabilidad de presentar el Evangelio. Hoy hemos estado desarrollando la segunda clase acerca de la forma correcta y bíblica de poder presentar el Evangelio a un alma. Espero que no te pierdas la tercera clase para que tu vida siga siendo edificada. Gracias le damos a Dios por este tiempo que esperamos en el Señor que sea de bendición para tu alma y de provecho para tu vida, para que aquellas almas que todavía no tienen a Cristo puedan venir a sus pies
porque tengo que decirte que Dios está preparando nuevos pescadores. Dios está poniendo en nuestros corazones a través de la Escritura verdaderamente las herramientas para que esas almas puedan venir a los pies de Cristo. Que Dios bendiga poderosamente tu vida. Bendiciones de parte de Dios.